En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno desde Francia. Hoy en este día 2 de septiembre, vamos a meditar el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo Jesús se fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y Jesús añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo grande hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este Evangelio que la Iglesia nos propone en este día para la meditación, un Evangelio que ya lo hemos meditado hace algunos meses, y un Evangelio conocido, un episodio conocido de la vida de Jesús, cuando Cristo en Nazaret, es decir, la ciudad de prácticamente su patria, la ciudad donde creció, allí entonces va a leer en la sinagoga la palabra de Dios y va a comentarla. Quisiera simplemente a la luz un poco de este texto, es decir, de lo que hace Jesús, cómo Jesucristo sigue en algún modo no solo la tradición, sino que sigue la práctica religiosa de su época y por lo tanto va a la sinagoga, lee la escritura y la comenta, lo que en aquel tiempo era más común, el hecho que alguno, sobre todo alguno que tuviera evidentemente la comprensión de la escritura, pudiera comentarla. Entonces digo, a la luz de este hecho, quisiera simplemente traer a colación un texto muy interesante de la Dei Verbum, que habla justamente un documento del Concilio Vaticano II que habla sobre la palabra de Dios y por lo tanto insistir en esto, cómo aprovechamos nosotros católicos de la palabra de Dios, es decir, de la lectura de la Biblia, cómo rezamos con la Biblia, qué aplicación hacemos a nuestras vidas de lo que en la Biblia se enseña. El texto dice así: de igual forma el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras.
porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Lléguese pues gustosamente al mismo sagrado texto, sea por la Sagrada Liturgia, sea por la lectura espiritual o por las instituciones aptas para ellos y por otros medios que con la aprobación de los pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Bien, hasta aquí entonces el texto el texto conciliar de la Dei Verbum. Y por lo tanto, fíjense, en pocas frases, el concilio nos exhorta con vehemencia, es decir, con fuerza, con insistencia, para que aprendamos el conocimiento de Jesucristo leyendo las Divinas Escrituras. Esa es la frase después de San Jerónimo que utiliza el concilio. El desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Y por lo tanto, no conocer a Jesucristo, o más bien no conocer las Escrituras, implica no conocer profundamente a Jesucristo. Pero no se trata solamente de leer la Biblia de corrido, como muchos tal vez lo hemos hecho en su momento. Y entonces, por lo tanto, después uno no vuelve sobre el tema, sino que justamente es leer y meditar y rezar las Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento. Y el concilio propone 3 caminos. El primero, con la liturgia de la Iglesia, es decir, la liturgia de la palabra en cada misa. Por eso que la liturgia de la palabra no es un elemento secundario, es una parte constituyente de la celebración eucarística. Por lo tanto, hay que escuchar bien la primera lectura, el salmo, el evangelio y la prédica que suele ser justamente la explicación, el comentario de las Escrituras. Hay muchos fieles que lamentablemente de un domingo a otro se olvidan del evangelio. El evangelio hay que leerlo, es decir, el evangelio de un domingo se lee también durante la semana, se puede meditar durante la semana, para que después uno pueda hacer vida lo que está escrito en el evangelio. No podemos ir a la misa con el criterio de decir, bueno, lo más importante, o sea, es el sacrificio eucarístico, la palabra de Dios o la lectura, no importa si no la escucho o estoy distraído. No. Sin duda, lo esencial es el sacrificio eucarístico, pero la palabra de Dios es elemento constitutivo de la celebración eucarística y por lo tanto yo me alimento no solo con el cuerpo de Cristo, sino que me alimento también con la palabra de Dios. Por lo tanto, la liturgia de la palabra también puede ser la liturgia de las horas, los que puedan rezar, porque la liturgia de las horas está abierta también a laicos. Por lo tanto, con las laudes, las vísperas, hay siempre un momento de los salmos, ¿no? Es la oración de los salmos, por lo tanto, la oración de la palabra de Dios. Luego, la lectio divina o la lectura espiritual, si uno quiere, es sentarse realmente, tomar un tiempo, si no es todos los días, 1 o 2 veces por semana, tomar un tiempo realmente y hacer el esfuerzo de sentarse a leer y tratar de meditar, rezar con lo que uno está leyendo, especialmente el Nuevo Testamento, pero también evidentemente el Antiguo Testamento. Es decir, realmente esa es la vehemencia, insistir en tomar el tiempo de poder leer la Escritura y aplicarla a nuestra vida. Y finalmente dice el concilio, otros modos como pueden ser generalmente en las parroquias, suelen haber cursos de comentarios bíblicos, de enseñanzas de la Biblia, en fin, todo eso ayuda a entender este elemento fundamental que es la palabra de Dios. No olvidemos que la revelación pública del Señor está en esta palabra divina. Termino con lo que dice San Agustín, dice él, leed las Escrituras, leedla para que no seáis ciegos y guías ciegos. Leed la Sagrada Escritura, porque en ella encontraréis normas sobre lo que habéis de hacer y lo que habéis de evitar. Leedla, porque es más dulce que la miel y más nutritiva que cualquier otro alimento. Que el Señor entonces nos dé la gracia de poder aprovechar siempre de la lectura santa de la palabra de Dios, poder nutrir nuestras acciones cotidianas con el alimento de la palabra divina. Todo lo que tenemos que hacer como cristianos está
en la vida de Jesús, en las cartas de los apóstoles que nos presenta sobre todo el Nuevo Testamento. Que el Señor nos dé esta gracia, nos dé esta luz de aprovechar siempre de su palabra divina revelada que está en los textos sagrados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.